Muy buenas, soy Zot y en este vídeo os voy a hablar del contramanillar. El contramanillar es una técnica que nos ayuda a meter la moto en curva, ¿de acuerdo? A inclinarla hacia allí donde queremos ir. Y es que al contrario de lo que mucha gente piensa, la moto no se mueve solo por donde colocamos nosotros el peso, sino hacia donde ejercemos la presión en el manillar, ¿de acuerdo? Y bueno, esto se produce porque, por ejemplo, cuando nosotros nos inclinamos hacia un lado, por ejemplo, nos inclinamos hacia la izquierda, ¿vale? Sacamos el peso a la izquierda, sin darnos cuenta, apoyamos en la izquierda y hacemos un poco de contramanillar, ¿de acuerdo? Para meter la moto en curva. Hay mucha gente que lo hace a sabiendas y hay mucha gente que lo hace sin querer, digamos, ¿de acuerdo? Y en esto es lo que nos tenemos que empezar ya a fijar un poquito para poder llevar la moto mucho mejor, ¿de acuerdo? Para que nos sea mucho más fácil de meterla en curva. Bueno, entonces, como os he comentado, el contramanillar se basaría fundamentalmente en que, por ejemplo, si viene una curva de izquierdas, ¿de acuerdo? Nosotros nos abrimos y apretamos un poco el manillar por la izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, girándolo un poco en sentido contrario a la curva, lo que hace que la moto caiga al momento hacia dentro de la curva, ¿de acuerdo? Y luego, una vez ya la moto cae, pues nos inclinamos pum pum y cuando queremos levantarla apretaríamos en el otro lado del manillar para levantarla, ¿de acuerdo? En esto se centraría el contramanillar, es decir, si vamos a tomar una curva hacia una dirección, apretar el manillar de esa dirección para hacer un poco de contramanillar, que la moto caiga sola, y luego a la hora de salir de curva apretar en el otro sentido para levantarla, ¿de acuerdo? Bueno, para poder explicaros un poco y que podáis ver cómo funciona en lo que es la práctica esto del contramanillar, le he puesto aquí un invento a la moto, ¿de acuerdo? Con un transportador de ángulos, por lo que podréis ver hacia dónde giro el manillar más o menos en el momento de tomar las curvas, ¿de acuerdo? El contramanillar ya digo que se suele utilizar para curvas, por ejemplo, de a partir de 20 km por hora para arriba, ¿de acuerdo? Si vamos muy despacio, nosotros giraremos el manillar hacia donde queremos ir, ¿de acuerdo? El contramanillar se usa, lo que digo, cuando ya vas un poquito más ligero. Como he comentado antes, ¿de acuerdo? Hemos de dejar de pensar un poco en el mito este de que la moto va solo hacia donde inclinamos el peso, ¿de acuerdo? Es cierto que inclinar el peso hacia el lado de la curva ayuda a tomarla mejor, ¿de acuerdo? Pero si dejamos el manillar recto, solo nos moveremos un pelín hacia ese lado, ¿de acuerdo? La moto no inclina solo por el peso. Va bien, ya te digo, que ayudemos un poquito, ¿no?, con el peso en cada curva, ¿de acuerdo? Para irnos moviendo un poco y echando el peso en la curva para entrar mejor, pero fundamentalmente nos tenemos que centrar en el contramanillar, ¿de acuerdo? Ahora podréis ver cómo se utiliza.
Bueno, espero que este vídeo sea de utilidad y os animéis a ir probando esto del contramanillar y hacerlo un poco de manera consciente, ¿de acuerdo? Bueno, ya veréis como con esta técnica podéis meter la moto en curva mucho más fácilmente y independientemente del peso de esta, es decir, da lo mismo que la moto sea muy liviana o pese un poco más o incluso vayáis con paquete. Con el uso del contramanillar ya veréis cómo inclina a la de nada, ¿vale? Bueno, espero que este vídeo os sirva y nada, nos vemos próximamente en otros vídeos que me pidáis o que yo crea que os pueden servir de ayuda. Venga, un saludo y gas.